¿Se vive o se desvive cuando se acompaña a un familiar con enfermedad mental? Date una pausa y escucha este podcast. Andreina, qué buen tema el día de hoy. Este episodio es uno de mis favoritos porque vamos a tocar una realidad que muy poco se habla y es acerca de las personas que terminan cuidando, acompañando o estando en un entorno familiar en donde hay una persona con una enfermedad mental. Esto se divulga, muy poco se comparte en las redes sociales, porque asumimos que la persona que tiene el padecimiento mental es quien está sufriendo el proceso, pero no es así. Sin duda alguna pueden vivir el proceso igual o hasta peor que quien lo padece. Totalmente. Desde el momento que se da el diagnóstico, incluso antes que Ujú, se dé el diagnóstico, cuando ya están los síntomas, esto no solamente lo padece quien recibe el diagnóstico, ujú, es un cambio para toda la familia. ujú. Pero siento que hay un peso para quien lo acompaña, porque es quien tiene que hacerse el fuerte, es quien tiene que callar y es el que tiene como ese sentir de no puedo decaer porque tengo que sostener a quien lo está padeciendo. Y ahí inicia como un ciclo de reprimir, de resguardar todo ese sentimiento cuando es muy natural sentirse cansado, Ujú, sentir miedo. Yo creo que miedo es el primer sentimiento que ujú. aparece cuando existe un familiar en el entorno con un diagnóstico. Es importante aclarar que 1 de cada 8 personas, según la Organización Mundial de la Salud, padece una enfermedad mental o un trastorno. Partiendo de eso, Andreina, entonces nos estamos enfrentando a algo que es muy común y está muy cerca de nosotros. Y seguramente 1 de cada 8 personas que nos está viendo quizás esté padeciendo muy de cerca una situación muy similar. Las enfermedades mentales están allí, igual que la hipertensión, igual que los problemas cardiovasculares, igual que la diabetes, solo que de eso no se habla. Y algo que acaba de decir que me gustó mucho, y es que está siempre una persona que es la que se encarga de, ¿no? Es como si, bueno, es a la que le toca. Sin embargo, como psicóloga y también lo he escuchado con algunos colegas, eh, inclusive psiquiatras que son quienes medican estas enfermedades, decir que cuando hay un enfermo con trastorno mental en la casa, todos de alguna u otra forma enferman. De manera indirecta, ojo, ¿no? No es que todos van a estar igual ni todos van a tener los síntomas, no se refiere tanto a eso, sino más bien al hecho de que de alguna u otra forma esto recae en el resto de los acompañantes o de las personas que están en el entorno, porque fíjate que la familia es un grupo de personas con una dinámica particular. Vamos a graficarlo de esta manera para que lo podamos imaginar mejor. Somos un grupo de personas y cada uno cumple un rol dentro del hogar, ¿ok? Esta dinámica familiar funciona porque cada uno sabe lo que de alguna manera inconscientemente tiene que hacer, ¿no? Pero cuando uno de ellos cae o se le desencadena alguna enfermedad mental, pues ya se desestabiliza, ¿no? Esa homeostasis que hay en los roles ya empieza a tambalear, porque tiene que haber una redistribución de esos roles, porque una pieza está faltando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Faltando en cuanto al funcionamiento, porque, ojo, hay que eh, eh, conceptualizar lo que es una enfermedad mental. Una enfermedad mental es un padecimiento que puede hacer que la persona pierda su capacidad funcional en general, ¿no? Eh, y si esta persona pierde sus capacidades, entonces, bueno, ya el resto del grupo familiar tiene que buscar la manera para que funcione, ¿ok? Y eso que tú dijiste de que siempre hay uno que asume esa posición del que, bueno, me toca a mí o yo lo asumo, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cuidar, generalmente puede ser.
Si no es la mamá que está enferma, pues uno de los hijos, el esposo, o si es uno de los hijos de la mamá quien cuida, siempre hay una persona que se hace cargo. Y es bien, eh, para mí es bien significativo este tema porque lo viví muy de cerca. Entonces, tener una persona que está enferma mentalmente dentro de la casa no es igual que tener una persona que, por ejemplo, sufra de diabetes, eh, porque está estigmatizado, es un tabú hablar de eso. No es lo mismo decir, bueno, tiene depresión mi mamá, no sale del cuarto, o es bipolar mi hermano, o mi papá tiene esquizofrenia, a decir, no, es que eh, tiene hipertensión, ¿sabes? Ujú. Aunque es una enfermedad igual que cualquiera. Es que ahí está el punto. Todavía nosotros como sociedad no tomamos la salud mental como algo tan serio como para Ujú, catalogarlo que de cierta forma no, realmente es así, te discapacita. Y es de allí ujú. donde nosotros partimos como familiares, qué tan preparados estamos para asumir el cuidado de una persona que padece una enfermedad de salud mental. Y si nos vamos un poquito para atrás, cuando vino la pandemia, Ujú. fíjate cómo la pandemia nos sacudió a todo y cómo los índices de depresión se elevaron. Hoy en día llaman a la depresión, que es una de las pandemias más fuertes que vive el mundo. Sabes que las enfermedades mentales, y disculpa que te ataje allí, aprovechando lo que estás diciendo, las enfermedades mentales son la segunda causa de discapacidad en el mundo. Es decir, no es que te amputen la pierna o que te amputen un miembro o que tengas, no sé, alguna dificultad auditiva, es que además el problema mental que uno puede desarrollar te puede incapacitar y es de las segundas enfermedades del mundo que definitivamente nos hace no poder funcionar como nos gustaría. Eh, y eso que dice es importante, no estamos preparados para eso. No estamos preparados para asumir esa responsabilidad porque nosotros no nos levantamos un día y decimos, ay, me voy a educar sobre la depresión o me voy a educar sobre esta enfermedad por si en algún momento de nuestras vidas un familiar llega. No, siempre la realidad toca la puerta de nuestro hogar y ahí es cuando nosotros nos tambaleamos y empezamos. Hay quienes empiezan a tomar conciencia y empiezan a educarse porque quieren ser un buen cuidador y porque quieren asumir la responsabilidad y entienden que no solamente está el acompañar a quien tiene un diagnóstico en todo este camino, sino el saber que tienen que cuidarse de ellos también como cuidador. Porque ¿qué pasa? En este proceso, donde ya hay una persona que está perdida porque sufre de una enfermedad mental, el cuidador también puede perderse. Y es que generalmente eso es lo que pasa, porque sabes que es muy difícil cuando tú tienes que, digamos, estar con alguien que se comporta de maneras que tú no entiendes. Porque es fácil ver un familiar, bueno, es más aceptable, digamos, a nivel de psicológico, cuando tú ves que esa persona no puede moverse porque, no sé, eh, tiene inmovilidad en las piernas, por ejemplo, porque tú lo estás viendo, ¿ves? Tú estás viendo que eso está allí y bueno, tú dices, bueno, es verdad, no puede, ¿ok? Pero cuando esa persona está entera, tiene todos sus miembros, habla, conversa, escucha, esa incapacidad tú no la ves, te es más difícil poder aceptarla. Y yo creo que todo parte mucho también de la aceptación. He tenido pacientes en consulta que son familiares de pacientes psiquiátricos y el sufrimiento viene cuando tú no quieres ver sufrir a tu familiar, ¿no? Digamos, como no entiendes la enfermedad, como no la puedes ver, no entiendes ese comportamiento, sufres con ellos y eso te genera una frustración por no poder hacer nada, por verlo como está y que no cambie o que no decida cambiar,
porque cualquier situación pudiese estar alterándolo y querer controlar todo el ambiente para que esa situación no lo altere. Por ejemplo, una paciente viene a consulta diciéndome que su mamá sufre una depresión y aunado a eso problemas de ansiedad y que la psiquiatra y la psicóloga que tratan a la mamá pues le dijeron que esto no tiene cura. Pero entonces ella piensa que todos los desencadenantes de la mamá están porque si el hermano, el primo, el tío vienen y la alteran, es decir, quiere cuidar a su mamá de todo el entorno. Pero eso es imposible, porque es que no está en todo lo que le sucede alrededor, sino en ella. Por lo tanto, el sufrimiento de la paciente, de mi paciente, era ese. ¿Cómo logro hacer para que no la molesten, para que no la hagan exaltarse, para que no le desencadenen más síntomas de ansiedad? Pero es que es imposible. Y es además muy agotador, Andreina, porque es que imagínate tú, esa joven que quiere ver a su mamá bien y ver el sufrimiento de su mamá y que además piense que ese sufrimiento es ocasionado por todo el mundo. Y que además no sienta que puede expresarse, que está cansada, que siente miedo, que ya no quiere seguir sosteniendo esta situación, porque es que somos seres humanos y hay un momento, tú puedes querer mucho a tu mamá, tú puedes querer mucho a tu hermano, a tu tío o a ese familiar que estás cuidando, pero Ujú. también eres un ser humano que se agota el tener esa responsabilidad todos los días y quizás no percibir eh, algún signo de mejoría, porque es un proceso indistintamente del diagnóstico que puedan tener. Hay procesos que son extremadamente lentos, como hay otros que pueden ser muy evolutivos, pero el cuidador llega a un punto donde se cansa. Ujú. Así como te cansas cuando cuidas a un paciente con cáncer, así como te cansas cuando cuidas a un paciente que está discapacitado, que no puede moverse, que depende de ti, es muy natural que nosotros, si tú estás en la posición de cuidar a alguien, Ujú. sientas y normalices que está bien sentirte cansado, que está bien sentirte con miedo y que está bien que sientas en algún momento que quieres dejar todo botado. El problema es cuando empiezan a sentir culpa, culpa por empezar a hacer su propia vida y tener que, digamos, desprenderse un poco de la enfermedad del familiar. Porque pasa mucho que el familiar, independientemente de quién sea mamá, hermano, etcétera, papá, puede estar bien por toda la vida y un día de pronto desencadenar una depresión o un trastorno de ansiedad generalizado o una, no sé, una psicosis, ¿sabes? Entonces tu vida cambia y las enfermedades mentales no tienen cura. Los trastornos mentales no tienen cura. Se pueden tratar, pero no tienen cura. Entonces empiezas a sentirte culpable cuando eh, ya hay un momento en el que dices, no hay más que yo pueda hacer y empiezas a ver, a tener que pensar en qué voy a hacer yo conmigo, ¿no? Eh, y yo creo que para eso es muy importante, Andreina, también uno ir a terapia, porque muchas veces dejan de hacer su vida por estar ocupándose del familiar. Y esto lo que hace es que genera un entorno bastante hostil, eh, agresivo o depresivo, un entorno enfermo. Por lo tanto, es importante cuando tenemos un familiar con una condición como esa, recurrir a los especialistas, primero que todo. Ir con psiquiatra, con psicólogo y un psicólogo para cada persona que vive dentro del hogar. Eso es muy importante. No Porque puede, disculpa, no puede ser el mismo psicólogo puede para... ser el mismo psicólogo, ojo, pero bueno, siempre es conveniente que haya uno o dos psicólogos adicionales Ok, porque a veces se puede salir un poco de control. Entonces, si el psicólogo de la persona que está enferma trabaja
en conjunto con tu psicólogo, no pasa nada, está bien. Eh, pero sí es bueno que de pronto cada uno pueda tener su propio psicólogo y trabajar de manera individual. Pero la persona que está enferma sí tener su propio psicólogo y su propio psiquiatra, ¿ok? Que trabajan en conjunto ellos dos. Y además, como familiar o cuidador, acompañante, es importante tener comunicación con el psicólogo de quien tiene el padecimiento. Muchas veces el que tiene la enfermedad mental no está consciente al 100% de lo que padece. Una persona con depresión pudiese estar consciente, pero una persona con esquizofrenia, con bipolaridad, muy Bipolaridad. probablemente no sepa, ¿ves? Entonces, eh, es importante tener comunicación y hacerle saber, mantener al tanto al psicólogo de la persona todo lo que está ocurriendo, para que sepa cómo está encaminado el tratamiento, hablar con el psiquiatra para que el psiquiatra sepa si las dosis son las correctas, porque mientras una persona esté bajo medicación y supervisión médica, no debería haber, digamos, ningún problema en la Ninguna crisis. convivencia. Pudiesen haber crisis cuando hay cuando ya, sabes, el medicamento ya no está haciendo tanto efecto. Cuando hay que cambiar el... O de Ujú. pronto cuando hay una contingencia dentro del hogar que afecta mucho a la persona, al paciente, y pues se le detona más la enfermedad. Ir a terapia cuando uno es cuidador es tan importante porque eso también va a ayudar al cuidador Ujú. a saber cuándo establecer límites, porque hay que establecer límites. Si no se establece esa línea, nosotros ahí es cuando empezamos a dejar de vivir y empezamos a sentir así como que estamos desviviendo porque obviamente optamos por responsabilidades que no nos pertenecen. Una vez fui a una conferencia de Ismael Cala y me marcó tanto, no voy a dar tanto detalle porque imagínate la profundidad que toca Ismael en ese tema, que cuando compras la entrada te hacen firmar que no puedes grabar absolutamente nada por el tipo de contenido que él maneja ahí a nivel personal. Y esa era más o menos la línea que llevaba Ismael. Viene de una familia que sufre enfermedades mentales y el aprendizaje que él muestra allí es que él tuvo que tomar la decisión de no comprarle la soga a su abuelo, a su papá, sino que marcar ese límite y desprenderse de su familia, porque decía que esa misma situación iba a marcar el final de su vida. Quizás nosotros desde nuestro punto de vista, por no estar en terapia, por desconocer y por no vivir una situación similar, decimos qué fuerte, qué mala persona, cómo se puede desprender, yo no lo haría, Ujú. pero realmente hay situaciones que no nos pertenecen, que podemos brindar apoyo, que podemos respaldar a nivel emocional, a nivel económico, pero que no podemos entregarle la vida a esa persona. Ujú. Por lo menos no dejar la nuestra a un lado, Y porque exactamente. podemos estar allí, Ujú. pero con conciencia de lo que estamos viviendo, porque no es lo mismo saber que tengo un familiar que padece una enfermedad mental a intentar curarla o esperar que en algún momento se le quite o entregar todo lo que tengo porque, no sé, tengo un nivel de empatía muy, muy alto. Estás sufriendo algo que no puedes cambiar. Y si bien es cierto, eh, vamos a sufrir igual, porque uno nunca va a poder desligarse de una situación así porque somos seres humanos, porque amamos a nuestra familia. Pero también es cierto que hay una línea, como dices tú, muy delgada entre entender que eso nos sucedió, que nos tocó vivir eso y nosotros desvivirnos, sufrir, darnos golpes de pecho por esa situación, ¿no? Son, hay una línea muy delgada que hay que tener mucho cuidado de no cruzar, porque nos perdemos.
porque además enfermamos nosotros. Ujú. Hay algo que es muy importante y es que podamos nosotros también salvarnos, salvarnos de nuestros propios conflictos, de nuestros propios temores, de nuestros propios, como lo queramos llamar, muchos le llaman sombra, traumas. Y aprender a identificar, que eso creo que también lo podemos lograr en terapia, porque es que muchas de las enfermedades mentales también son hereditarias y se Ujú. desconocen. Y creo que si nosotros tenemos un familiar allí, una persona, estar un paso adelante, tomar la decisión, yo también voy a ir a terapia para no perderme en este proceso, para tener las herramientas adecuadas para poder enfrentar y cuidar a esa persona y cuidarme a mí. Creo que tenemos que apostar por estar bien nosotros para poder acompañar a quien nos necesita. Fíjate que hablamos en la mayoría de los casos porque es la más común de la depresión, pero hay enfermedades muy fuertes, Muy Andreina, fuertes. personas que tienen alucinaciones. Sí, lo que sí es cierto, Andreina, con todo esto es que la persona que ya está dentro de un entorno familiar en el que una persona está enferma, sufre todas las consecuencias de esa enfermedad, ¿ok? Porque muchas veces suele ser peligroso. Peligroso porque si la persona con un trastorno mental no está medicado y puede tener una esquizofrenia, alucinaciones de persecución, por ejemplo, Puede tener actos agresivos puede también. tener actos agresivos e inclusive pensar, imaginar o escucha que tiene que matar a uno de los miembros, es muy delicado. Entonces, por eso es importante tomar cartas en el asunto, es importante ir con un médico porque bajo medicación esto no ocurre. Lo importante que es que el cuidador esté en alianza con su psicólogo para poder ver que cuando existan estos episodios, no sentir ese sentimiento de por qué mi mamá me hizo esto, por qué mi hermano reaccionó así, por qué mi tío me hizo esto, por qué si Porque yo lo eso es estoy... otra cosa, me Porque lo hay que tomo entender, personal. exacto, hay que entender que esas acciones no vienen de tu mamá, no vienen de tu hermano, no vienen de tu tío, no vienen de esa persona. Viene de un problema que está ocurriendo acá. Cuando esa persona reacciona en Así contra de es. ti, no te presta atención, es agresivo, y tú ves que no está tomando en cuenta nada de lo que tú estás haciendo por esa persona, tienes que entender que él no está en sus capacidades mentales para verte como un vínculo familiar. Esa es la pregunta. ¿Cómo entiendo que esta persona que yo tanto amo tiene este tipo de comportamiento? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Cómo lo acepto? ¿Ves? ¿Se le va a quitar? ¿No se le va a quitar? Eso es lo que hay que trabajar. Hay que trabajar la conciencia de enfermedad no solamente del paciente, sino también del familiar. Hay que trabajar la aceptación de la enfermedad. Hay que trabajar también eh, eh, todo lo que tiene que ver en cuanto a los conocimientos que se tiene con respecto a la enfermedad, porque cuando ya tú tienes un diagnóstico, tú sabes ya más o menos cuál es el comportamiento de las personas que tienen este tipo de trastornos y tú puedes decir, bueno, no es personal, no es que ella es así, ya puedo separar el sentimiento de lo que tiene o del comportamiento de esa persona. Hay que ir a consulta para que puedas trabajar todas esas cosas. Y lo más difícil es también aceptar que eso no se le va a quitar, que eso es parte de él o de ella y que nos va a acompañar el resto de la vida. Por lo menos hasta ahora. No, bueno, Por lo menos hasta hasta ahora. que No sabemos cómo vaya evolucionando la ciencia, pero por lo menos ojalá hayan cura para hasta todas ahora. esas cosas. Sin embargo, por ahora hay tratamiento que lo controle, hay tratamiento que lo controle y los tiene bastante compensados a los pacientes, pueden funcionar, eh, pueden trabajar, pueden relacionarse muy bien, es decir, siempre va a estar presente pero controlado. Por ahí es importante esa acotación para que las personas no pierdan la fe, ¿no?
Sin embargo, es un tema bastante sensible porque está en juego lo que sentimos y lo que esperamos que, que esa persona que amamos eh, tenga, ¿no? Esperamos que no tenga. Y por eso queríamos tomar esta pausa para acompañarte si eres cuidador, para normalizar que está bien que te sientas cansado, que sientas miedo, que sientas culpa por ciertos momentos, pero lo importante es trabajar cada sentimiento, todo lo que estás callando porque quieres ser fuerte, porque quieres estar al 100 para esa persona, tienes que entender que esa batería, como todo artefacto, va bajando. De una u otra forma, para que esta persona esté bien, también es importante que el entorno familiar, es importante que el apoyo familiar esté presente, esté saludable, esté centrado en cuanto a lo que hay que hacer, porque si ese entorno se logra sostener, si ese entorno se logra mantener a pesar de, muy probablemente sea esa la misma energía, sea esa misma eh, actitud que la persona que tiene una enfermedad mental reciba. Si todo está en orden, todo está bien, se maneja adecuadamente, vamos al psicólogo, al psiquiatra, y el paciente está bien medicado, nosotros vamos a nuestra terapia de manera individual, todo va encaminado, muy probablemente todo funcione muy bien por mucho tiempo, Sea más llevadero. sea más llevadero. Entonces la invitación es a ese. Además, lo que me causa un poco de curiosidad, y con eso quiero terminar el podcast, porque eh, ¿por qué de esto no se habla? ¿Por qué se habla de todas las discapacidades y se ha normalizado el tema? Se ha hablado de incluir a todo las condiciones médicas como la hipertensión, el cardiovascular, el síndrome de Down, las discapacidades físicas, pero ¿por qué la de la enfermedad mental no? ¿Por qué las personas no están hablando de eso? ¿Por qué no hablan de los familiares? ¿Por qué no hablamos de los cuidadores que también padecen eso? Que lo ocultan, Que que se callan. esconden, que callan. ¿Qué es lo que no queremos hablar? ¿Qué es lo que estamos intentando tapar? Bueno, en mi programa de radio sí se habla y en este espacio también se habla, por eso hemos decidido tomar esta pausa para acompañarte a ti si eres cuidador, para que entiendas, comprendas, aceptes, lo veas, así posible que en este camino donde te toca cuidar a una persona con una enfermedad mental, tú también debes cuidarte para no perderte. Y si te llegas a perder en el camino, yo te invito a que vuelvas a este episodio que siento que fue una curita al corazón, porque aquí estamos nosotras para acompañarte, para recordarte en este tiempo que todo lo que puedas estar sintiendo está bien, pero no estás solo. Siempre hay una persona que te va a querer acompañar y son los profesionales de la salud mental. Así es, Andreina. Este episodio espero que les haya servido, que los haya motivado a buscar ayuda y quizás les pueda servir para reflexionar, hacer introspección sobre cómo estamos llevando nosotros la enfermedad de nuestro familiar. Y a ustedes, gracias por preguntarse, cuestionarse y por quedarse. Chao, chao. Sí, sí. A mí me gustó. Quedaste convencida.